Acción Ciudadana, por medio del Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia, presenta el informe Partida Doble, financistas de partidos políticos y contratistas del Estado en El Salvador. Gracias por acompañarnos a la presentación de este informe como parte del monitoreo que Acción Ciudadana realiza al tema del financiamiento de los partidos políticos. En este caso, Acción Ciudadana ha profundizado más en materia de donantes de partidos y contratistas del Estado. En esa medida, este informe brinda mucha información referente a esta doble calidad que tienen algunas empresas, algunas personas naturales, es decir, son donantes de partidos, pero al mismo tiempo han recibido contratos estatales. Y para efectos del informe y de la presentación de los datos, queremos plantear unas breves consideraciones de forma introductoria. En primer lugar, hay que señalar que el tipo de relaciones que se establecen entre los partidos políticos, sus candidatos y luego sus funcionarios con el poder político, sin duda tienen un impacto en la calidad de la democracia. Es decir, mucho de lo que sucede o no sucede en un sistema democrático está vinculado con esta relación dinero y política, que es de las relaciones más importantes dentro de un sistema democrático. Obviamente esta importancia redunda o se explica porque de esta relación es que se puede entender la dinámica de la toma de decisiones políticas. Es decir, esta relación va a determinar el alcance de las políticas públicas que se puedan establecer en un Estado. Esta relación va a determinar hasta dónde va a llegar el legislador aprobando, reformando o derogando leyes, y etcétera. O sea, esta relación determina mucho del funcionamiento del sistema democrático. En esa medida es importante analizar esta relación del dinero y la política desde la perspectiva de los contratos estatales que se le adjudican a quienes financian a partidos políticos o candidatos. Hay que advertir que en esta investigación de ninguna manera se está insinuando que los contratos que se van a mostrar en la presentación y que se han encontrado que han sido otorgados a donantes de partidos, no se está diciendo que son ilegales o que son contratos viciados. De ninguna manera se está insinuando eso, porque obviamente no tenemos las herramientas para comprobar, para verificar que una donación generó un contrato estatal. Pero sí habría que señalar que existe suficiente evidencia en la región que muestra que los contratos estatales con financiamiento de los partidos generan corrupción, generan conflictos de interés y obviamente hay ilegalidades en la asignación de estos contratos. O sea, lo que hemos visto en la región sí nos muestra que esta relación dinero-política en contratos con el Estado muchas veces deriva precisamente de actos de corrupción o deriva en corrupción. Ahora, lo que se busca mostrar con este informe es la existencia de este fenómeno con un mayor grado de detalle. Como decimos, no estamos señalando contratos ilegales, porque no tenemos evidencia de eso, pero sí estamos señalando la existencia de este fenómeno. Y que, en este caso, lo que hemos descubierto con los pocos datos que hay, es que este fenómeno de contratistas del Estado que son donantes de partidos persiste en el actual gobierno. O sea, no es exclusivo de los gobiernos de Arena ni de los gobiernos del FMLN esta situación, sino que también en el actual gobierno se da esta situación de esta doble calidad de contratista del Estado y donante de partido. Lo que sí estamos advirtiendo es que cada vez va a ser más difícil establecer esa relación entre el dinero
y la política, porque el actual gobierno pues tiene una política de opacidad, de no entregar información. Igual el partido Nuevas Ideas no entrega la información sobre su financiamiento. Para terminar esta parte introductoria, hay que advertir que lo que busca al final este informe, esta investigación y los datos que se presentan es convertirse en un insumo para entender por qué la democracia salvadoreña funciona como funciona. Este tipo de investigaciones permiten eso, por qué las democracias funcionan así, y por eso la relevancia de este informe. Ahora, paso a la metodología de este informe. En primer lugar, habría que decir que lo que busca el objeto de investigación de este informe es establecer esa doble calidad en personas naturales o jurídicas referente a que son contratistas del Estado y que son donantes de partidos políticos. Ahora, también en el tema de metodología es importante señalar que se realizaron un total de 16 solicitudes de información a ministerios, que también se incluyeron autónomas y a otras dependencias del Estado, para conocer datos, información sobre contratos y licitaciones que fueron adjudicadas en el periodo 2006-2020. Ese fue el periodo de investigación. Ahora, también se utilizaron los portales de transparencia de cada institución para acceder a alguna información, porque hay que decir que no todas las instituciones estatales entregaron la información tal cual se requirió. Unas negaron alguna información o alegaron que no existía esa información de ciertos años, y en otros casos se nos remitió al portal de transparencia para desde ahí obtener la información. En total fueron 27 instituciones públicas las que fueron investigadas, o sea, la investigación engloba a estas 27 entidades estatales en materia de contratos, de adjudicación de contratos, de obras y de servicios a privados. Esto significó que se revisaron 49.634 registros de contratos y licitaciones en el periodo 2006-2020. Esa es la cantidad de contratos, de registros de contratos que fueron verificados en esta investigación. 13.858 de ellos fueron proporcionados precisamente por los ministerios en respuesta a la solicitud que se les realizó, y la mayoría, es decir, 35.776, fueron descargados del sitio web de cada una de estas entidades públicas. Para terminar el aspecto de metodología, habrá que señalar que esta investigación se inició en julio de 2021. Es decir, es una investigación que llevó varios meses en realizarse. Acá dejamos en la metodología cuáles instituciones fueron investigadas en el periodo que se ha señalado, para que se tenga, digamos, conocimiento de el alcance que se tuvo en esta investigación. Ahora dejo con ustedes a Denise Iliesar, coordinadora del Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana, para que ella les presente los datos más relevantes de esta investigación. Gracias por acompañarnos en la presentación de un informe más del Centro de Monitoreo, Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana. El informe que presentamos ahora se denomina Partida Doble, Financistas de Partidos Políticos y Contratistas del Estado en El Salvador. El presente informe busca detallar a aquellos financistas de partidos políticos que ostentaron el Ejecutivo o están actualmente y que obtuvieron algún tipo de contrato en el Estado. El informe retoma la base de donantes construida por Acción Ciudadana desde 2006 hasta 2020 y retoma todos aquellos contratos o licitaciones que fueron otorgadas por ministerios e instituciones autónomas en el mismo periodo. Cabe señalar, antes de presentar los resultados,
que no es el propósito de esta investigación afirmar que las donaciones que realizaron distintos financistas de partidos políticos fueron el mecanismo utilizado para obtener algún tipo de contrato en el Estado. Bien. Con respecto a los principales resultados de esta investigación, es preciso señalar que de las 27 instituciones públicas analizadas, únicamente en 22 de ellas se detecta que financistas de partidos políticos obtuvieron algún tipo de contrato en el Estado. De estos 91 financistas, 28 personas son jurídicas y 63 personas son naturales. En cuanto a los montos de los contratos y las donaciones, cabe señalar que el monto de las donaciones de estos financistas asciende a un poco más de 1.7 millones de dólares, mientras que el monto obtenido por estos mismos financistas por la prestación de sus servicios en el Estado en el periodo 2006-2020 asciende a más de 122 millones de dólares. Como puede observarse, el monto total de lo contratado es aproximadamente 68 veces superior a la cifra donada por estos financistas, mientras que la cifra donada representa apenas el 1.47% del total de las contrataciones. Al analizar los datos de los contratos y las donaciones, los datos reflejan que sin lugar a duda existe una brecha bastante significativa entre ambas variables. Como puede observarse en la gráfica, en relación a los contratos, estos en varios años ascienden a más de 10 millones de dólares. Incluso existen años donde se observa que existen montos superiores a los 12, 14 millones de dólares. Mientras que en el caso de las donaciones, estas no ascienden, no son más o no son superiores al medio millón de dólares. Existe, sin lugar a duda, una brecha bastante significativa, y un dato que puede reflejar lo anterior es, por ejemplo, lo que sucede en el año 2015, un año de elección legislativa y municipal. Como puede observarse, en el caso de los contratos, estos ascienden a más de 15 millones de dólares, mientras que las donaciones son apenas de 168.000 dólares. Por otra parte, los años que registran los montos más altos de contratación, los datos reflejan que sin lugar a duda esto se da en los años electorales y preelectorales. Según el análisis de los datos, los montos más altos de contratación corresponden a los años 2009, 2012, 2013, 2015 y 2018. El monto más alto fue registrado en 2015 con poco más de 15 millones de dólares, mientras que el monto más bajo de contrataciones corresponde al año 2010, un año no electoral, donde los contratos superaron la cantidad de 655.000 dólares. Si se observan los datos por periodo presidencial o partido político, los datos reflejan que en los periodos presidenciales del FMLN los montos más altos de contratación fueron realizados un año antes de las elecciones presidenciales de 2014 y 2019. Como se observa en la gráfica, en el caso de los años 2013 y 2018, los montos de las contrataciones superan los 14 millones de dólares. Es decir, que los financistas de este partido político obtuvieron en contratos con el Estado un poco más de 14 millones de dólares. En el caso específico de Arena, en el cuarto gobierno de este partido político, los datos reflejan que el monto más alto se registra en 2009, que es el último año de la administración. Según los datos, pues el monto de contratación asciende a más de 12 millones de dólares. Lastimosamente, no se poseen datos del inicio de la gestión, por lo que no se conoce si puede existir otro valor superior. Cabe señalar también que debido a los años de transición, el 98% del monto de las contrataciones de 2009 corresponde al partido político Arena, mientras que en 2019, que también fue un año de transición, el 66% del monto de estas contrataciones corresponde al FMLN, el resto corresponde al partido político Gana. Por otra parte, durante la investigación se detectó que en total los ministerios e instituciones autónomas otorgaron 950 contratos a financistas de partidos políticos que estuvieron en el Ejecutivo o están actualmente. Asimismo, existen 171 registros de donación de financistas de partidos políticos y los rangos de donación y de contratación son bastante variables. En el caso de las donaciones, los rangos oscilan entre los $5 y los $344.000, que el monto corresponde a una empresa
dedicada a la venta de automóviles, que obtuvo un contrato en el periodo presidencial de Arena, y en el caso de las contrataciones, pues los rangos oscilan entre los $5 y $8 millones. Por otra parte, hay que señalar que existen diversas nomenclaturas respecto a las formas de contratación según cada institución, y lo que se detectó es que el 55% de las contrataciones fueron desarrolladas mediante libre gestión. El 15% corresponde a libre gestión con orden de compra y el 11% corresponde a libre gestión sin contrato. Pese a que estas categorías representan los mayores contratos, hay que señalar que por monto de contratación se observa una situación bastante diferente, y es que los contratos por licitación pública comprenden el 52% del monto total de los contratos, que asciende a un poco más de $63 millones, aunque el número de contratos que están bajo esta categoría es apenas del 47, mientras que los contratos por licitación abierta comprenden el 19%. E igual que en el caso anterior, pues el número de contratos es bastante bajo porque apenas asciende a 21. Por otra parte, hay que decir que se detectaron en total 950 contratos por una suma de $122 millones que fueron otorgados a financistas de partidos políticos. Si se observa por persona natural y persona jurídica, las personas jurídicas obtuvieron 837 contratos por un valor de $121 millones, mientras que las personas naturales obtuvieron un poco más, obtuvieron 113 contratos por un valor de $587,000. Es necesario también indicar que el 88% de los contratos pues fueron adjudicados a empresas, mientras que el 12% restante fue adjudicado a personas naturales. Por monto de contratación son las empresas las que se llevan la mayor distribución de los contratos, porque estas poseen el 99.5%, en contraste con el 0.5% de las personas naturales. Por último, también la investigación detalla cuáles fueron aquellos financistas de partidos políticos que se vieron ampliamente beneficiados con los contratos por la prestación de sus servicios, por supuesto. En esta ocasión, el gráfico refleja los 10 mayores donantes favorecidos por la prestación de sus servicios, y como puede observarse, las empresas son variadas. Entre estas 10 empresas encontramos empresas del sector textil, construcción, agrícola, publicidad, quienes obtuvieron en total un poco más de $116 millones. Entre los servicios que estas empresas proporcionaron al Estado se encuentra la adquisición de plantas de café, la entrega de material de tela para poder elaborar los uniformes escolares, también servicios de publicidad para la elaboración, diseño y demás de campañas publicitarias dentro de los distintos ministerios, y también algunos ejemplos de construcción en carreteras y demás. Los datos en relación a las instituciones pueden ser consultados en la versión web que estará disponible para un mayor detalle sobre estos. Dejo al licenciado Escobar con las valoraciones finales de este informe. Gracias. Agradecemos a la licenciada Siliesa por presentarnos estos datos importantes sobre contratos en el Estado otorgados a financistas de partidos políticos. Con esos datos nosotros podemos plantear algunas conclusiones que nos parecen relevantes señalar. En primer lugar, hay que decir que este fenómeno de contratistas del Estado, que también son donantes de partidos políticos, subsiste en el actual gobierno. Es decir, este fenómeno también se ha documentado que sucede en este gobierno. Como decía al inicio, no es algo que se daba exclusivamente en los gobiernos de Arena o del FMLN, sino que también está presente en este gobierno. Lo otro que hay que señalar es que este fenómeno no es ilegal. No estamos diciendo que sea ilegal que un contratista del Estado pueda donar a un partido político, o que en este caso un financista de un partido pueda obtener un contrato estatal.
Pero lo que sí hay que señalar es que hay un evidente conflicto de interés, porque el que es contratista y dona un partido, obviamente tiene un interés de que este candidato, este partido, gane la elección y que continúe la relación contractual entre el gobierno, el partido y el donante. Entonces, por eso decimos que hay al menos un conflicto de interés en este tema. Lo tercero que hay que señalar es que la legislación actual sobre partidos políticos o contratos con el Estado no regula esta materia, pese al riesgo de provocar corrupción. En esa medida, no está contemplado entre las prohibiciones de donación a partidos el que lo haga un contratista del Estado. En la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública tampoco hay una prohibición para que participen de una licitación o de un proceso de compra directa o las modalidades que plantea la ley una persona que es donante de partido. Tampoco la ley de asocio público y privado tiene alguna limitante en este sentido. Ahora, lo que obviamente debería de pasar es que se establezca alguna regulación sobre esta relación que pueda haber, sobre esta doble calidad de una persona que es donante de partido y que aspira a ser contratista del Estado o viceversa. Otra de las conclusiones que podemos señalar es que vemos cada vez más complicado bosquejar con mayor nitidez esta relación entre el dinero y la política, o si le queremos llamar, entre los contratistas del Estado y las donaciones a partidos políticos, porque el flujo de información existente cada vez es menor. Y esto, como lo decíamos, se complica o se ha llegado a esta situación debido a los niveles de opacidad con que se maneja la cosa pública actualmente. El gobierno está restringiendo más información, el Partido de Nuevas Ideas no está entregando su información y por lo tanto va a ser más difícil establecer estas relaciones que, como decimos, a priori no son ilegales, pero pueden derivar en ilegalidades que afectan el desempeño de las instituciones públicas. Ahora, los datos lo que nos muestran es que en la etapa preelectoral y durante los años de la elección es cuando mayor se refleja este fenómeno de contratos estatales adjudicados a donantes de partidos. Y esto, si damos o aceptamos que hay alguna relación causal entre contratos y donaciones, esto podría servir como una primera evidencia. ¿En qué momento es que se da la mayor cantidad de aportaciones y de contratos para quienes aportaron a partidos políticos? Por eso es que nos llama la atención que se da previo a un evento electoral o durante el año del evento electoral. Habrá también, a nuestro juicio, que profundizar en esta tendencia para descubrir si hay una relación causal o no entre un contrato con el Estado y una donación que se ha hecho a un partido o a un candidato. Lo otro que también nos consideramos importante que se analice es lo que tiene que ver con indagar, poner atención si este gobierno está prefiriendo modalidades de contratación que tengan menos restricciones para seleccionar a contratistas. Es decir, si está recurriendo más a compras directas o a otra modalidad que no tenga tantos controles, tantos requisitos como, por ejemplo, una licitación pública, que obviamente implica competencia, implica hacer una buena oferta para que el Estado pueda contratar los servicios de una persona natural o jurídica. Y finalmente, creemos que es importante no olvidar
que hay otras formas de relaciones o de relacionarse los donantes con los contratos estatales, es decir, cómo se relacionan partidos, candidatos, funcionarios con los que aportan dinero, financiamiento a los partidos. Y esto nos referimos, por ejemplo, a la ley de asocio público-privado. También hay que ponerle atención a esta ley que, si bien no se rige o no está vinculada con la CAP, pero es otra forma de cómo se relacionan partidos, funcionarios y donantes en la lógica de un contrato con el Estado. Es de esta manera que damos por concluida la presentación del informe. Partida doble: financistas de partidos políticos y contratistas del Estado en El Salvador. Acción Ciudadana agradece su sintonía y le invita a visitar www.accion-ciudadana.org, en donde encontrará este y otros informes que hemos elaborado, así como una plataforma interactiva en donde encontrará datos del financiamiento de los partidos políticos salvadoreños desde el año 2016.